¿Qué tal? Mi nombre es Juan Darío Erazo y les voy a presentar mi exposición, las relaciones entre los Estados Unidos y el mundo árabe. Básicamente lo que les explicaré en esta exposición son las relaciones entre los Estados Unidos y el mundo árabe. Inicialmente describiré sus relaciones antes y después del 11 de septiembre del 2001. Posteriormente mostraré su importancia en el ámbito internacional y cuáles son las organizaciones que ejercen la gobernabilidad global. Finalmente, presentaré a manera de conclusión las consecuencias y efectos que trajeron consigo estas relaciones entre Oriente y Occidente. Manera de contexto histórico, digamos, antes los árabes durante la época colonial veían a los Estados Unidos como un ejemplo a seguir en cuestión de poner en práctica principios de justicia y libertad. En ese sentido, el rápido crecimiento económico y mercantil norteamericano inspiró a los árabes a adoptar ciertos criterios occidentales. A finales de la Segunda Guerra Mundial, es decir, 1946, en plena Guerra Fría, los Estados Unidos empezó a considerar a los árabes como aliados de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En ese sentido, se puede decir que los árabes, al estar de parte de los soviéticos, perdieron el apoyo norteamericano. El inicio de la rivalidad por el respaldo al Estado de Israel fue uno de los alicientes para la Liga Árabe oponerse rotundamente a la creación del Estado judío. Esa es la principal causa de las difíciles relaciones árabe-norteamericanas. Y finalmente los ataques por parte de Al-Qaeda al World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Me gustaría resaltar este fragmento del texto Globalización y Gobernabilidad Global del autor Dirk Messner, en donde insisten las trayectorias del mundo del conflicto en la sociedad mundial interconectada. Eh, Él dice que existe un mundo y varias visiones de mundo. ¿Y qué más acorde este fragmento para, digamos, la visión de mundo que tienen los Estados Unidos y el mundo árabe? Entonces, las trayectorias de conflicto entre ganadores, perdedores y competidores. El fin de la polaridad este-oeste favoreció la universalización de importantes paradigmas sociales. La globalización opera en la misma dirección, pero por otra parte también provoca la formación de cosmovisiones totalmente diferentes en ganadores y perdedores, y entre los competidores en los procesos mundiales de cambio radical. Y esas formas de ver el mundo reflejan potenciales trayectorias de conflicto en la incipiente sociedad mundial. Y me pareció que la tercera trayectoria, bueno, de las que hace parte de las cosmovisiones que insiste Messner, él resalta un escenario polarizado que desarrolló el autor Barber en la evolución mundial, donde son, digamos, las rivalidades entre la yihad y el Macworld. Él aclara que la yihad pues, es digamos, el atavismo antioccidental, el nuevo espíritu de clan que anima a los fundamentalistas militantes a ir en contra de todos los organismos supranacionales occidentales. Y por otro lado encontramos el Macworld, que es para Barber la integración global a través del mercado, digamos, y de mundos culturales en pro del occidentalismo y de consumo unificados. Eh, Usualmente la yihad y el Macworld, como lo describe Barber, ejercen gran influencia en los mismos países. Son tendencias paralelas que actúan en direcciones opuestas, pero ambas corroen instituciones democráticas y generan, según él, una democracia sin ciudadanos. Para explicar un poco acerca de los organismos supranacionales, les voy a explicar primero en el Oriente la Liga Árabe, la creación de la Liga Árabe. Digamos que la Liga de Estados Árabes, o simplemente Liga Árabe, se creó el 22 de marzo de 1945. La conforman 7 estados eh, árabes, es decir, del Medio Oriente y el Magreb, y digamos su objetivo principal es servir el bien común, asegurar mejores condiciones, garantizar el futuro y cumplir los deseos y expectativas de todos los países árabes. Digamos, esa creación en 1945 de la Liga Árabe impulsó el regionalismo de la región, tanto en el Magreb como en, digamos,
los estados árabes. Posterior a la Guerra Fría, los Estados Unidos se centró en dos objetivos. El primero, la integración de Israel y la región en cuestión económica, y segundo, fortalecer la seguridad frente a las amenazas no convencionales o amenazas dentro de la región. Por otro lado, un organismo supranacional conocido por todos, pues la Organización de las Naciones Unidas, que pues es la mayor organización internacional existente, se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los derechos humanos. Digamos que para nadie es un secreto que en las Naciones Unidas se utiliza mucho la visión occidental y según los árabes y el mundo árabe se deja de lado la cosmovisión del Oriente Medio. Y eso, digamos, se pudo ver reflejado en la resolución 181 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en donde se recomienda la partición de Palestina en un estado judío, un estado árabe y una zona bajo el régimen internacional particular. Se puede decir que esa resolución, digamos, apoyada por el occidente y más específicamente el pueblo norteamericano, los Estados Unidos, produjo, digamos, que se originara un conflicto ya palestino judío, es decir, árabe-israelí. Y digamos, pues este conflicto árabe-israelí ha sido una de las principales fuentes de frustración y de crisis de todos los países árabes, y en especial del Estado palestino. Y la visión negativa actual de los Estados Unidos por parte de los árabes es porque simplemente ofreció un respaldo a Israel, lo apoyó en todo sentido, tanto económicamente, comercialmente, y le dio totalmente la espalda a los palestinos. Básicamente, pues este es unos mapas antes del 46 y finalizando el siglo, el 2000, finalizando el siglo XX. Pues en principio, en la parte roja o el área roja es bajo el control palestino. Eso era en la época después de la Primera Guerra Mundial. eh, digamos, este territorio estaba bajo el mando británico hasta el 48 y en esa época la ONU acordó un reparto entre Estado judío y un área para los árabes sin reconocerlo como Estado judío. Luego de años de conflicto se hace un plan de separación aprobado por las grandes potencias sin consultar a los palestinos y Jerusalén fue declarada zona internacional. Posteriormente, del 49 al 67, Palestina se convirtió en territorio ocupado, solo quedó el 22% de la superficie histórica donde la OLP en ese entonces, la única representante legítima, pretendía construir el futuro del Estado palestino. Y en el año 2000, es decir, finalizando el siglo XX, se creó la Autoridad Nacional Palestina, que hoy es un Estado, es aceptado como un Estado observador en las Naciones Unidas, designada para controlar tanto la seguridad como la administración civil en las áreas urbanas de los territorios y administración civil en las áreas rurales. Otro, digamos, aspecto que hace que, digamos, sean las relaciones árabe norteamericanas muy difíciles es, digamos, la intervención a Irak y la guerra de Irak. Digamos, la intervención de los Estados Unidos y sus aliados, Francia, violaron los principios fundamentales del derecho internacional como la soberanía, la solución pacífica de las controversias, el principio de no injerencia en asuntos domésticos de las naciones independientes y el derecho a la libre determinación. Esta guerra en específico aumentó el fundamentalismo extremo en la región del Oriente Medio. Adicionalmente, pues también se realizaron o se crearon organismos internacionales después del 11 de septiembre del 2001 en cuestión de unas instituciones que, digamos, analizan las relaciones entre el mundo árabe y los Estados Unidos. Ellos generan básicamente estas instituciones como el Instituto del Medio Oriente, el Centro de Estudios para Políticas y Estrategias de la Universidad de Egipto y la Fundación Ford.
Y ellas generan una serie de conclusiones y recomendaciones a los países del mundo árabe y a los Estados Unidos. Para, bueno, reconstrucción social y económica en el Medio Oriente. Digamos, como les decía en principio, los estados postcoloniales tuvieron que soportar grandes cambios sociales de desarrollo a través de programas muy costosos. Muchos de estos estados fueron experimentos sociales y políticos característicos de los fenómenos postcoloniales. Y los estados árabes tienen el énfasis de lo tradicional a cuestiones de innovación, como el caso inspirador de Dubái, que es algo muy diferente a lo que digamos se conoce como en la actualidad Palestina. Como les mencionaba anteriormente, el terrorismo y el fundamentalismo extremo, digamos, se da a partir el 11 de septiembre del 2001 y ya llega la lucha de los Estados Unidos contra ese extremismo y fundamentalismo. Digamos, el terrorismo básicamente se va a combatir, según los Estados Unidos, por una simple cuestión de seguridad nacional. La preservación de la paz y una visión constructiva sobre el futuro de la humanidad, según la política exterior estadounidense, es responsabilidad propia de los norteamericanos. Lucha contra el terrorismo. Es un empleo de una política económica con una estrategia social integral para extinguir las fuentes del terrorismo y el fanatismo. Digamos que a manera de conclusiones, la frustración continua de las aspiraciones nacionales de los palestinos es un elemento fundamental que genera un extremismo y terrorismo en toda la región. En la actualidad se está llevando un proceso de paz, pero digamos no, por los medios de comunicación no es bastante llamativo, por decirlo de alguna manera, porque se han realizado diversos intentos de proceso de paz que no han llevado a ninguna solución básicamente. Y por otro lado, los estadounidenses solo cuidan sus propios intereses, protegen a sus aliados y a sus socios comerciales, propugnan sus ideas, sus enfoques, sus agendas, sin prestar mucha atención a los árabes. Muchísimas gracias.